Hola chicos? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que puedan visualizar este video. Muy bien, pues ya estamos en el bloque uno del segundo curso de Ciencias de la Comunicación. Como veíamos en clase, vamos a hablar acerca del periodismo como medio de comunicación masiva y su importancia. Antes de esto, vamos a hacer un poco de historia acerca de su origen, su desarrollo y evolución, cómo ha ido cambiando y cómo hasta el día de hoy pues lo tenemos aún, este formato que es el periódico. Antes de ir directo a la historia, hay unos aspectos que quiero considerar acerca del periodismo como tal. Por aquí puse un encabezado que dice, nada más delicioso que saber lo que otros ignoran. Al día de hoy, la información es algo ah, muy poderoso, por decirlo así, y hasta cierto punto muy polémico, más ahora con el uso de redes sociales, se pone mucho en juicio y en crítica el uso de la información, quién posee la información y qué se puede hacer con toda esta información. De ahí esta frase que dice que no hay nada más delicioso que conocer o tener esta información, saber lo que algunas otras personas ignoran. Por ahí se dice que la información es poder. Entonces, el periodismo se basa en la profunda necesidad que tienen las personas o los seres humanos de informar o de ser informados, de tener información. Es lo que actualmente o comúnmente, mejor dicho, se conoce como la intención comunicativa, la necesidad de contar las cosas, de contarle a alguien lo que nos pasó, lo que vimos, lo que escuchamos o preguntarle, ¿verdad? Y ya exagerándolo, pues es parecido a un chisme, ¿verdad? Que queremos saber qué pasó con tal, qué le dijo, pero en el sentido, en el buen sentido, esta necesidad de comunicación es porque tenemos la necesidad profunda de informar algo que ocurre, hechos, acontecimientos, y también de saber qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Es algo natural del ser humano. Eh, el segundo punto que tengo por aquí dice, el periodismo es la mitad del proceso de la comunicación. Si recuerdan, tenemos este dibujito que siempre dibujamos, ¿verdad? De ciencia de comunicación, en taller de lectura, en literatura, donde tenemos un elemento que es el emisor, quien emite el mensaje, quien expone el mensaje, y un receptor, ¿verdad? Este mensaje pues viaja por un código, puede ser un idioma y todo esto, ¿verdad? El canal y todo. Sin embargo, para que el círculo de comunicación se efectúe correctamente, tiene que haber un aspecto que se llama retroalimentación. En el caso del periodismo, en el caso de los medios de comunicación, no hay esta retroalimentación, ya que el emisor, pues es el periodista en este caso el periódico o los medios de comunicación, pero es unidireccional. Solamente el emisor manda la información, pero no hay una retroalimentación donde el emisor sepa qué reacción tiene el receptor o el espectador. Entonces puede decir que el periodismo, como les mencionaba, es la mitad del proceso comunicativo, donde la transmisión de la información es unidireccional. No es que no regresa una respuesta, no hay una respuesta, al menos inmediata, no lo hay, ¿sale? Entonces, esto es aspectos importantes acerca del periodismo y de la importancia de la información, de transmitir información. Ahora sí, directamente a la historia. Hay acontecimientos importantes, específicamente tres, que se pueden considerar parte de la evolución del periodismo o del periódico. El más antiguo encontramos eh, el, este, esta publicación conocida como Acta Diurna Populi Romani, que es de la antigua Roma, por ahí del siglo I antes de Cristo, que Julio César hizo colocar en lugares públicos, específicamente en el Foro Romano, en lugares públicos donde hablaba acerca de los avances y hechos que estaban aconteciendo, ocurriendo en, en el Imperio Romano como tal. Y era con un fin de informar a la sociedad, por decirlo así. No se puede decir que era un periódico como tal, pero tenía esas intenciones. Eh, un tipo de periodismo oral, ya que no era un registro, no estaba basado en la escritura, pero más que nada era oral. En la Edad Media eran los famosos juglares, incluso por ahí los vimos en literatura,
Estos juglares o cantantes, cantores, narraban noticias en lugares públicos donde se congregaba la gente. Podría ser castillos, posadas, caminos, atrios de la iglesia, etcétera, e iban contando y hacia cierto punto cantando, a veces con un instrumento musical, la información que ocurría en el reino, por decirlo así, en los lugares, en los distintos lugares que pertenecían a un gobierno. Esa era una de las funciones de los juglares, pero no se puede considerar como tal parte del periódico, sino más que nada un periodismo oral. Un acontecimiento sumamente importante, aquí sí, es ya en 1440, con la invención de la imprenta. Todos hemos estado en algún momento en historia, tal vez universal, acerca de Johann Gutenberg y la invención de la imprenta. Dice aquí textualmente, abrió las puertas al periodismo como un medio de comunicación colectiva o hasta cierto punto masiva, ya que sabemos la importancia de la imprenta. En vez de hacer a mano, transcribir un texto y copiar un texto uno por uno o a mano, donde una persona tenía que pues, redactar, no redactar, sino copiar, transcribir. Con la invención de la imprenta se aceleró drásticamente la, la cantidad de documentos que se podían hasta cierto punto imprimir. Entonces, esto hizo que explotara esta función de tener más impresiones y más publicaciones a nivel de masa. Entonces, es otro acontecimiento importante dentro de la historia del periódico. Ya avanzando los siglos, por ahí del siglo XV, empezaron a surgir, y ya después de la imprenta, empezaron a surgir por ahí estos papeles sueltos con carácter informativo, con carácter de transmitir una información que se les conoció como hojas volantes, eh, que se iban distribuyendo a lo largo de distintos lugares de la zona con el fin de informar acerca de algo que estaba ocurriendo. Generalmente estos hojas volantes trataban sobre hechos de armas, de muertes, de lo que estaba ocurriendo con los reyes, los monarcas españoles, algunos asuntos extranjeros o incluso notas, como lo que hoy conocemos como notas rojas, algunos aspectos exagerados o a cierto punto amarillistas que se volvían, como les decía hace rato, nuevamente un tipo chisme, información alterada que no era tan real como había ocurrido y se iba divulgando. ¿Ok? Ya después, en el siglo XVII, debido a que había más formas de medios de transporte, fue posible enviar información a mayores distancias, ya no solamente a un nivel local, sino a distintas distancias, y empiezan a surgir lo que se le conoce como semanarios, donde ya no solamente se mandaba una hoja volante o una información, sino se acumulaban varias, por decirlo así, varios acontecimientos y era un grupo de hojas que se podían llevar a otros lugares como tipo semanario para estar actualizado, entre comillas, con una semana pues, de retardo. Se popularizó el término gaceta, que es una palabra italiana que se usaba pues, efectivamente para eso, para las hojas volantes. Al día de hoy pues lo conocemos como gaceta, se escribe incluso diferente, y pues, ha ido evolucionando hasta el día de hoy como lo que conocemos como la prensa cotidiana. Am, Incluso por ahí a veces se le dice gaceta, como si se usa la palabra gaceta como sinónimo de periódico. Ok, ya al final, solamente para cerrar esta parte, la imprenta en América aparece ya por ahí del año 1539 y principalmente la primera fuente de información que ocurre en ese contexto son las hojas volantes en la época colonial y se pueden considerar como un antecedente del periodismo en México. No necesariamente ya periodismo, pero sí algún antecedente. Ah, ok, chicos, chicas. En este video hablamos brevemente de lo que es la historia, por decirlo así, internacional o universal acerca del periodismo, los acontecimientos que van marcando la pauta. Voy a dejar un video
aquí mismo en Moodle, donde ustedes van a poder ver otro video que es seleccionado de YouTube, que habla acerca, igual, retoma un poco esto y aterriza un poco lo que es el periodismo a nivel ya local, o sea, nacional, el periodismo en México. Muy bien, espero que no tengan ningún problema para visualizarlos, puedan ver los dos videos y nos veríamos ya en clase para trabajar. Unos saludos y que tengan un buen día.